Terminar hoy día el tema. Vamos a leer Lucas capítulo 16, la conocida historia llamada, el título aquí es El rico y Lázaro. El rico y Lázaro. No voy a recordar demasiado lo que ya dijimos antes, pero por diversas razones, o una enseñanza que debió darse en 3 días, demoré un poquito más. Fue muy interrumpida realmente. No hubo continuidad. Había un hombre rico, dice el versículo 19, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete o fiestas, seguramente para muchos, cada día banquete con esplendidez, lo que indica, por supuesto, la grandeza de estas comidas. En el versículo 20 se nos introduce a otra persona. El versículo 19 habla de un hombre rico, el versículo 20 habla del otro extremo entre las riquezas y la pobreza, y aquí está un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. A la puerta de aquel, ya he explicado antes, que no se imaginen ustedes a la puerta de la casita o de la casa, porque sería tal vez una gran hacienda, no lo sabemos. Versículo 21. Y ansiaba saciarse eh, el pobre, llamado Lázaro, que significa Dios es mi ayuda, eh, del hebreo Eliezer, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y del Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima o un gran abismo está puesta o puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego, pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique o les dé testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico le dijo a Abraham: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque sea posible, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, si eso fuera posible, y no lo es, y no lo es. No es el método de Dios. Por supuesto que no. Así quiero resaltar eh, dos puntos, si quieren llamarlos así. Quiero hablaros de un interés por las almas, un interés desde el mismo infierno. Es extraño, ¿verdad? Pero del mismo lugar de tormento hay el interés de un ser humano por aquellos que están todavía con vida en este mundo. El que está interesado en que no vayan personas allí es este hombre rico. Por lo menos 4 o 5 veces, creo, se habla de tormentos.
Aunque no tengamos claridad de lo que es el infierno, de cómo es el infierno, creo que esta historia da bastante, me parece a mí, que abunda en enseñanza para tener un claro conocimiento de la realidad de este lugar que es eterno y que es un lugar que aquí se llama un lugar de tormento. Eh, este hombre muere, tanto como el rico, ambos mueren. No sabemos si al mismo instante, pero no es esa la realidad o finalidad de la historia. Creo que la finalidad de lo que el Señor está diciéndonos aquí es que sí existe una eternidad, de que sí existe existencia, hay existencia más allá de la muerte. Hay una gran cantidad de seres humanos que piensan que con la muerte se termina todo, con la muerte se termina todo. ¿Para qué preocuparnos si al morir ya nada de esto servirá? Bueno, nada de esto material servirá, pero hay una sola cosa que es eterno, no solo la existencia de tu alma, sino el lugar donde pasarás la eternidad. Eso sí que es eterno. Y hacia allá entonces la palabra de Dios, o hacia allá Dios, en su gracia y misericordia, nos muestra los lugares que hay y que son definitivos, lugares que son eternos, lugares donde van las almas que parten de este mundo. Ayer sepultamos una persona más. Creo que la sexta persona en la cual estoy presente en casi menos de un mes o poco más de un mes. Sí, cada día, cada momento, hay seres humanos que están pasando la eternidad. Y la pregunta que hay que hacerse es: ¿dónde está Él? ¿A dónde se ha ido? Fue la pregunta que se hizo Job. El hombre muere, el hombre muere. ¿Dónde estará Él? ¿Dónde estará Él? ¿Dónde está tu padre o tus padres si ya se fueron? ¿Dónde están tus hermanos o hermanas si ya se fueron de este mundo? ¿A dónde se han ido? No me puede decir que están en el cementerio, porque no están allí. Sé que el lenguaje popular del ser humano es: voy a llevarle flores a mi madre este domingo, voy a ir a verla, pero ella no está allí. No me gustan los cementerios, de ir a visitar de vez después de estar en un funeral. De hecho, mi padre y mi madre, sus cuerpos están en Lota. No sé si he ido un par de veces alguna vez. Alguien dirá que eso es una falta en usted. En realidad, mis padres no están allí, es cierto. Quizás un recuerdo a veces de llevarle algunas flores, no sé, para algunos es importante, para otros no lo es. Así que lo que importa no es dónde esté sepultado, cómo esté sepultado, qué es lo que se hizo en el funeral, si fue un lindo funeral, si fue un funeral muy triste, etcétera, 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 y tantas preguntas que se hacen. Hay funerales que donde me cuesta mucho hablar. Hay funerales que no me cuesta tanto y debe ser porque la persona que partió no era muy conocida mía, o casi no. He predicado muchas veces en funerales donde ni conozco a la persona. Solamente me han pedido que predique. Pero hay otros funerales donde sí me cuesta mucho hablar. Y es por la relación que uno haya tenido con la persona. Entonces allí me cuesta más. Y ayer me costó hablar. Así, la persona ya no está aquí, el hermano ya partió o la hermana ya partió. Y de acuerdo al testimonio que hayan dejado, uno puede decir, de acuerdo al testimonio, tampoco tenemos veracidad en aquello hasta que lleguemos nosotros, pasemos nosotros la eternidad. Pero no hay veracidad en decir: mi padre está con el Señor. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos: mi padre está con el Señor? Mi padre partió, mi hermano partió, mi hijo partió, mi hermano partió y sé que está con el Señor ahora. ¿Por qué decimos eso? ¿En qué nos basamos? ¿En qué se basa usted que sus padres están con el Señor? Es lo único que usted tiene para asirse y decir tal cosa es el testimonio que hayan dejado.
nada más. El testimonio que dejaron. Un testimonio de fe. Un testimonio de fe significa que en algún momento de su vida oyeron el evangelio de la gracia de Dios, oyeron que el Hijo eterno de Dios vino del cielo a morir para salvar a los pecadores. Y cuando una persona cree esa verdad, Dios dice que a esa persona Dios le otorga vida eterna y no irá a condenación. Ha pasado, como dice el apóstol, ha pasado de muerte a vida. Así eso es lo que nos queda. Nos queda un testimonio entregado, nada más. Pero no sabemos exactamente dónde está, a lo mejor muchas veces. Quería hablarnos de un interés tardío. ¿Cuál es el interés tardío? Que es increíble que esta persona que está en el lugar de tormento, porque eso es lo que dice la Escritura, estoy atormentado en esta llama. Dice el versículo 24 de Lucas 16, dice el versículo 24 que, este hombre rico le clama, le ruega a Abraham, lo ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y en el 24 él da voces, él grita, él alza su voz y dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El infierno no es un lugar de gozo, es un lugar de tiniebla, dice un pasaje, es un lugar de llamas, dice otro lugar, es un lugar de soledad, dice otros. Algunos piensan que es un lugar donde estarás acompañado tal vez de muchos y podrás conversar con ellos. Falso. No tiene ninguna seguridad en la palabra de Dios. No tiene seguridad. El Señor habla en los evangelios de ser echado en las tinieblas de afuera. Ser echado en las tinieblas de afuera. Y este hombre aquí está reconociendo que él está atormentado en esta llama. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro, dice el versículo 24, que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, siente dolor. No tiene ojos, pero ve. No tiene cuerpo, probablemente no. El cuerpo se quedó en el sepulcro, pero ve. Tiene los sentidos aún más despiertos. Mejores sentidos que los que haya tenido en este mundo. Tiene mejor memoria tal vez que ninguno, pero no le sirve de nada. No le sirve de nada. Y aquí es un hombre que ruega, nunca tal vez habría rogado en su vida. Lo que está claro que nunca se postró delante del Dios eterno para rogarle perdón por sus pecados. No sé si hay alguien aquí que jamás ha inclinado su corazón, inclinado sus rodillas para postrarse a solas con Dios y decirle, Señor, soy pecador, sí merezco la condenación, pero creo que tu Hijo murió en la cruz del Calvario por mí. Si usted alguna vez ha hecho esa confesión, quiere decir entonces que sí, podrá tener seguridad de que partirá a la presencia del Señor. Y dice el versículo, Abraham le dice que no, y entonces no puede ser, Lázaro no puede ir, no puede pasar al lugar donde tú estás, es imposible, lo que indica que no se abandona ni el cielo, llamado paraíso, llamado lugar de descanso y llamado de otras maneras de ese lugar no se abandona, nadie es sacado de allí, pero también, tan cierto como eso, tampoco se puede abandonar el lugar de tormento. Y no hay más. El purgatorio es un invento católico. Pregunté por eso en un foro que me metí, pero no tuve respuesta. No, solo hay dos lugares para el alma. Hay un lugar de tormento, me remito a lo que aquí dice, y hay un lugar de descanso, hay un lugar de consuelo, porque Abraham dice, ahora este es consolado aquí. ¿Quién? Lázaro. Es consolado. Es un lugar de consuelo. El cielo es un lugar de consuelo. La casa de mi padre, como dijo el Señor, es un lugar de consuelo.
un lugar de consuelo. Y aquí está este hombre en un lugar de consuelo. Y en cambio el otro está en un lugar de tormento. Estoy atormentado. Y entonces le hace la siguiente petición. Es la segunda petición que hace de dos. Y esta es la segunda petición. Dice el versículo 27, entonces le dice, te ruego pues, padre Abraham, o padre, tiene buena memoria, reconoce quién es el patriarca Abraham, sabe quién es, no solamente le conoce, sabe perfectamente quién es. Entonces le dijo, versículo 27, te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, que le envíes a mi familia en la tierra, porque tengo 5 hermanos allí que viven aún, que en algún momento también dejarán aquel mundo y partirán a la eternidad. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el temor de este hombre? ¿O cuál es la petición que hace? Tengo 5 hermanos. Envía a Lázaro a la casa de mis hermanos para que no, o para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tiene sentimiento por sus hermanos. No sé si los tendría en vida, aquí en la tierra, en su existencia aquí, pero tiene ahora sentimientos. No quiero que ellos vengan a sufrir a este lugar de tormento. Entonces, padre Abraham, se me ocurre la excelente idea, estoy parafraseando un poco, se me ocurre la excelente idea, la mejor idea sería que lo mejor, el mejor camino para evitar que ellos vengan a este lugar de tormento, lo mejor sería que Lázaro vaya, que Lázaro se levante de entre los muertos, que Lázaro se presente a la casa de mis padres, con solo presentarse, con solo decirle soy Lázaro y estoy en un lugar de consuelo y vengo a advertirle que existe un lugar de tormento y vuestro hermano está allí, en ese lugar de tormento, y vengo a deciros por parte de vuestro hermano que ustedes no vayan, para que ustedes no vayan, existe, vengo a decirle que existe el infierno. ¿Usted cree que así se van a convertir miles y millones de seres humanos en este mundo? Si alguno se levantare de entre los muertos. No, no, este mundo cada vez está peor. Y la palabra de Dios está cada vez más siendo ignorada. Se pueden pasar horas y horas haciendo cualquier cosa en algunos lugares llamados iglesia, pero la palabra de Dios nunca se predica y nunca se enseña y nunca se advierte. Me dijo una hermana cuando conoció el Evangelio aquí se convirtió, quizás 40 años atrás, no recuerdo. Su esposo me dijo, pero hermano Juan, me dijo, usted me bautizó. No me acuerdo, no sé a quién he bautizado. Muy poco, o sea, son muchos, pero recuerdo muy pocos. Hace tantos años que no nos veíamos. Y usted predicaba con mucha energía, pero he cambiado, le dije yo, ya no lo hago así. Quiero decir lo que depende del tema. A veces depende del tema. Y si estoy haciendo una advertencia, es porque es una advertencia seria. No existe advertencia más seria que esta. No. Esto es lo que este hombre quiere. Tengo 5 hermanos. Viven aún. Tal vez en Jerusalén, en algún lugar de la Palestina. Que Lázaro vaya, que se presente. Todos saben tal vez que Lázaro murió y le van a ver con vida. Y entonces él podrá testificarles. Eso es lo que dice, para que les testifique. Para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esa es la petición. ¿La petición fue oída? No. ¿Por qué la petición no fue oída? Y eso nos tendrá ocupado el resto
de los minutos de la reunión. Porque ese no es el camino. Porque hay un solo camino y no es este. Y vosotros sabéis el camino. Como dijo el Señor a Tomás, Tomás, no sabemos a dónde vas. Le dice Tomás al Señor en Juan 14. El Señor le dijo, en la casa, fue citado en oración, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Le llama la casa de mi Padre, lugar de descanso, lugar de reposo, se habla acá. En la casa de mi Padre, dijo que el Señor, hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya no será Abraham, nosotros no vamos a ir a estar con Abraham, nosotros vamos a ir a estar con el Señor. Y el Señor está diciendo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿A dónde fue el Señor? A la casa del Padre. Ascendió. Luego de resucitar, 40 días después, Él asciende al cielo. Los discípulos le ven partir. El evangelista Marcos dice que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Allí está el Señor y Salvador de mi alma. Está en el cielo. Yo voy a su presencia, porque así Él lo prometió a todos los que creen en Él. Y entonces, aquí está este hombre. El camino no es ese. El Señor dijo a Tomás, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy el camino. ¿Se da cuenta? El camino no es que se levante uno de entre los muertos. No, no. El camino no es cumplir una serie de mandamientos, a veces así llamados, exigencias, a veces más humanas que cumplir. No, ese no es el camino a la presencia de Dios por la eternidad. El camino es una persona. El camino es el Hijo de Dios. Y el camino es único. No hay otro. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Él. Yo no soy un camino. Y entonces ella es otro camino y él es otro camino y esto es otro. Usted busque el mejor camino, el que se le acomode mejor a su manera de pensar. Invente un camino. Y se inventan caminos. No hay un solo camino. Y el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie va al Padre, sino por mí. Es exclusivo. No se puede reemplazar. No hay cielo para aquel que no vaya por ese camino. El dicho popular podrá ser cierto para algunos, que todos los caminos conducen a Roma, pero ese no sirve para ir al cielo. Hay un solo camino, es Cristo. Murió por ti, murió por salvar pecadores, el Hijo del Hombre. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted jamás ha creído en Cristo, no puede ir a la presencia de Dios por la eternidad. Si usted ha rechazado al Hijo eterno de Dios, único Salvador, dado por Dios, ¿cómo podía ir a la presencia de Dios? Así que el Señor, Abraham le dice, no es ese el camino. Y entonces la respuesta es esta, versículo 29. La gran respuesta, la única respuesta, la preciosa respuesta. La verdad de Dios, ¿cuál es? Aquí está en boca de Abraham. Más adelante en este mismo libro estará en boca del Hijo Eterno de Dios exactamente las mismas palabras. Exactamente. Y mire lo que dice el Señor, o Abraham, perdón, le dice a este hombre que está pidiendo que vaya a Lázaro.
Y el versículo 29, Abraham le dijo, a Moisés tienen y a los profetas, óigalos. ¿Qué son los Moisés? ¿Qué son los profetas? ¿A qué se refiere Abraham? ¿A qué se refiere cuando habla de Moisés? ¿A qué se refiere cuando habla de los profetas? En el capítulo 24, en el camino de Emaús, el Señor va caminando. Es un desconocido para aquellos dos discípulos que van camino a Emaús, muy triste porque Jesús aún no ha resucitado y ellos han perdido toda esperanza de la resurrección de Cristo. Y entonces el Señor, después de escucharlo, le dice, oh, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando de Moisés, comenzando con Moisés y siguiendo con los profetas, exactamente igual que Abraham, la misma respuesta de Abraham a este hombre rico, lo mismo el Señor le dijo a estos dos, Cleofas y su compañero, que van camino a Maús, le dijo el Señor la misma palabra, Moisés y los profetas, a través de toda la escritura, Moisés y los profetas, le fue el Señor hablándole cada pasaje escogido por él, hablaba de su persona, de Cristo. Ese es el camino. ¿Qué le está diciendo Abraham a este hombre? Tienen todos los antecedentes para evitar ir a ese lugar de tormento. Crean a Moisés, crean a los profetas, crean a la palabra de Dios, las escrituras, la palabra de Dios. ¿Qué tiene Moisés? Bueno, Moisés es el autor humano, instrumento usado por Dios para escribir la ley a Israel llamada la Torá. Nosotros lo conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos 5. Esa es la ley de Moisés. El pueblo judío la conoce como la Torá. ¿Qué dice el Señor? Vayan a la ley de Dios. Acudan a la ley de Dios. Y no solo acudan a la ley de Dios, sino que además tienen a los profetas. Y son muchísimos. ¿Ya? Han dividido a algunos profetas. Da la impresión que por la importancia tal vez o lo largo de sus libros, entre profetas mayores y profetas menores, y esa división, muchísimos, y yo también creo no estar de acuerdo con esa división. Pero en cada uno de ellos hay enseñanza de parte de Dios. Para Israel, sí, para nosotros también. Eso es lo que el Señor tenía cuando estuvo aquí, Moisés y los profetas. Eso es lo que el apóstol Pablo, ese es el mensaje que Pablo, único que conocía, porque estaba conociendo, recibiendo revelación de Dios para escribir después él y predicar el Evangelio. Pero cuando Pablo y Sila llegan, el conocido pasaje en Hechos 17, y entran a la ciudad de Tesalónica, y el día sábado, un sábado y otro sábado y otro sábado van. ¿Por qué? Porque allí se lee a Moisés. Eso dijo el Señor. Cada sábado, dijo el apóstol. ¿Se lee a qué? Se lee a Moisés. Cuando el Señor entró a una sinagoga en Nazaret, la primer relato que tenemos, según Marcos, ¿qué hace él? Entra a una sinagoga y se sienta allí a leer. Le piden y se sienta y lee. Y el pasaje, el rollo, como se escribe el rollo, el hebreo se escribe así, de atrás para adelante. Y cuando él abre, ¿qué es? Isaías. El Señor dijo, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros en el día de hoy. Como oveja fue llevado, dice otro pasaje de Isaías, como oveja fue llevado al matadero sin murmurar. Dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, que por su llaga fuimos nosotros curados.
Eso es lo que tenía este hombre rico. Eso es lo que tenía Israel. Eso lo tenemos nosotros. Y aún con mayores, por así decirlo, con mayores antecedentes como nunca. Somos privilegiados porque cuando se escriben los evangelios y cuando ya tenemos las epístolas y tenemos todo el Nuevo Testamento, 27 libros más, somos privilegiados. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? La palabra de Dios no es solo para leerla, la palabra de Dios es para meditarla, es para obedecerla. La palabra de Dios es para guiarnos. Y entonces, debo dar más antecedente, creo. Y entonces dice el versículo, me río porque este hombre estando en el lugar de tormento rechaza el único camino de salvación. Aún estando en el infierno, rechaza el camino de salvación, como muchos millones de personas en el día de hoy están rechazando el camino de salvación. Y mire, dice el versículo 29 de nuevo, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, ese es el camino. Como dijo el Señor en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación. No irá a un lugar de tormento. Ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el autor de esta palabra. A Moisés tienen y a los profetas. El Señor, cito de nuevo Lucas 24, porque a estos dos caminos de Maús fue pasaje tras pasaje, indicándole los pasajes aquellos que hablaban de él. Mire, a través de Moisés, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, le fue mostrando pasaje tras pasaje que hablaban de su persona. Este pasaje habla de mí, este pasaje habla de mí, este pasaje y cuántos más. Así no te hay excusa. No hay excusa. El pecador no tiene excusa. Nadie podrá ir a la presencia de Dios y decir, pero que yo nunca supe. Es que nunca escuché el Evangelio. Puede ser que existan lugares donde el Evangelio nunca haya llegado. A lo mejor en algunos lugares de, no sé, de la familia tuya, nunca hayan escuchado el Evangelio, pero esa es tu responsabilidad, hermano y hermana. Es nuestra responsabilidad. Si el vecino no conoce el Evangelio, soy responsable. Si mis hijos no conocieran el Evangelio, no lo hayan conocido, es mi responsabilidad. Si algún otro familiar no conoce el Evangelio, es responsabilidad nuestra. Los padres no solamente están para criar a los hijos y darles todas aquellas cosas para su crecimiento, alimentación, vestuario y todo eso. Buen padre, buena madre. Pero ¿qué del alma de vuestros hijos? ¿Dónde están vuestros hijos? ¿Perdiéndose? Así hay una responsabilidad. Ser padre es una gran responsabilidad, preciosa responsabilidad. Pero más que darle lo físico y lo material, lo más importante es darle lo espiritual. Él entonces dijo, no, padre Abraham, dice el 30, no es ese el camino. ¿Se da cuenta cuántas personas hoy en vida rechazan el único camino de salvación? No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare, aunque existiera la leve, ínfima posibilidad de que Dios permitiera, porque no es un asunto que un muerto quiera levantarse, es un asunto del poder de Dios. Y aunque Dios lo permitiera, tampoco se van a persuadir. ¿Por qué? Insisto, porque el camino está aquí, porque el camino es la palabra de Dios, porque el camino está registrado, porque el camino es una persona, porque hay un sacrificio.
hecho por Dios para salvar al pecador, y no hay otra forma de ser salvo. En ningún otro hay salvación, dijo Pedro en su discurso allí en Jerusalén aquel día. No hay otro nombre. No existe otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro Salvador. No hay otro camino. No hay otra puerta para entrar al cielo, a la presencia de Dios. Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tiniebla, tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. Yo soy, agrega en Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor dio su vida, hermano y hermana, por usted, por mí, dio su vida. Es el buen pastor. Yo doy mi vida, él dijo, da su vida por mis ovejas. Por eso que al apóstol Juan, al apóstol Pedro, allá el Señor resucitado, están en Galilea, están en el lago de allí, Tiberias. Toda la noche aquellos 7 discípulos han estado pescando, no pescaron nada. El Señor no los envió a pescar. El Señor los envió a que lo esperaran allí, pero no les dijo que pescar. Si a veces hacemos cosas que el Señor nos dice que hagamos, y a veces no hacemos lo que Él dice que hagamos, ¿verdad? Así que Pedro dijo, voy a pescar, porque el Señor no llegaba tal vez. Y cuando el Señor pasó toda la noche y no pescaron nada, aparece alguien en la orilla, es el Señor, pero no le conocen todavía. Hijito, ¿tenéis algo de comer? No, no tenemos nada. Bueno, echar la red a tal lugar, sacarla. Sacaron una red tan llena de peces, ¿sabes cuántos eran? ¿Quién sabe cuántos peces eran? ¿Alguien sabe cuántos peces eran? Vaya a contarlo, ¿cuántos eran? ¿Sabe cuántos eran? Y dice que eran tantos que las redes no se rompían. Yo le dije que la palabra de Dios era para leerla, para meditarla, para memorizarla y etcétera. 153 peces. Cuando llegaron a la playa ya había un pez puesto en las brasas y pan. Sí, el Señor en su bondadoso corazón. Conversa con Pedro. ¿Y qué le dice a Pedro? Pedro, conversan a solas. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, por segunda vez, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas o mis corderos. Por tercera vez, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿amas más que esto? Y Pedro se entristeció. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. ¿Por qué lo cito? Porque somos sus ovejas. Porque cada creyente es oveja del Señor. Está bajo los cuidados. Cristo murió. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Y todas sus ovejas van al partir de este mundo es para ir a la presencia de nuestro buen pastor que nos espera. Pero aquellos que le rechazan, aquellos que no quieren creer, aquellos que cierran su corazón al Evangelio, oh, no sabemos si este es el último mensaje que vais a escuchar. No sabemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que el Señor te ayude, abra tu corazón para creer en Cristo, para no ir al lugar de tormento, para no ir a ese lugar de tanto sufrimiento, sino al contrario, para ir a un lugar de consuelo. Como dijo el apóstol Pablo, estar con Cristo
es muchísimo mejor. Yo quisiera partir y estar con Cristo. Es muchísimo mejor estar con Cristo. Él ni siquiera está hablando de estar en el cielo. Él dice estar con Cristo. Casi hablo de eso ayer, pero cambié el mensaje. Y allí está el Señor, en Juan 17, orando por sus discípulos. Y dice, Padre, quiero que aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Sí, el Señor quiere que estemos con Él. Él quiere tenernos a su lado. Queremos estar con Él pronto, que el Señor venga pronto y partiremos. Y si no es por la venida pronta de Él, sino más bien por aquello que a veces causa tanto dolor como es la muerte, no importa. Para ambas cosas estamos preparados, ya sea para partir a través de la muerte o para partir siendo arrebatados en su venida. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en todos nosotros.